En casa comemos rosquitos todo el año, aunque sea una receta típica de Semana Santa y Cuaresma. Esta vez los he preparado de coñac o brandy de Jerez, un licor de mi tierra. Espero que te gusten, así que vamos con la receta. En primer lugar vamos a aromatizar el aceite. Para ello echamos aceite de oliva suave en una sartén. Le añadimos la piel de una naranja y la freímos a fuego medio durante unos minutos hasta que las cáscaras empiecen a dorarse por los bordes. Después apartamos el aceite del fuego, retiramos la piel de naranja y reservamos. En un recipiente amplio incorporamos primero los huevos. Los batimos hasta que espumen. Añadimos la leche y mezclamos de nuevo. Echamos también el coñac o el brandy. La cantidad es a gusto de cada uno y también incorporamos el aceite aromatizado. Añadimos el azúcar, que en mi caso he usado eritritol, pero que tú puedes añadir el endulzante que más te guste, y también le ponemos una pizca de sal. Después vamos a ir incorporando la harina de trigo junto a la levadura poco a poco, a medida que vamos integrando bien con el resto de ingredientes. Primero integramos con unas varillas y después será más fácil que amases con las manos. Nos debe de quedar una masa que no se pegue a las manos pero un poco cremosa, y para que termine de coger consistencia la tapamos y dejamos reposar durante unos 30 minutos. Luego nos untamos las manos con un poco de aceite y vamos a ir tomando porciones de masa para darle forma a los roscos. Puedes hacerlo de dos formas, o bien coger un trozo, darle forma de bola y hacerle un agujero en el centro. O si no, tomar un trozo de masa, darle forma de churrito alargado y unir las puntas hasta formar un rosco. Lo ideal es que abras bien el rosco, que el agujero quede amplio, porque después cuando se fríe tiende a cerrarse. Puedes ir colocando los roscos ya elaborados sobre un papel vegetal. En un plato echamos azúcar y canela en polvo. Mezclamos porque aquí vamos a rebozar después los roscos. Calentamos abundante aceite de girasol o aceite de oliva suave en una sartén a fuego medio y cuando esté caliente, que no humeante, iremos añadiendo tandas de 3 o 4 rosquitos para freírlos. Freímos los roscos primero por una cara durante 3-4 minutos y luego le damos la vuelta para dorarlos por la otra cara otros 3 minutos más. Cuando las rosquillas estén bien doradas, las sacamos a un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Finalmente, antes de que los roscos enfríen y aún caliente, rebozamos por una mezcla de azúcar y canela en polvo, o solo por azúcar, como tú prefieras. Y listo. Para conservarlos, puedes guardarlos en un recipiente de cristal hermético bien cerrado y se mantendrán durante varios días. ¿De qué sabor son tus roscos favoritos? Déjamelo abajo en comentarios. Un arrumaco.